Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Twitch Interviews. Mario. La tercera ya de esta temporada total. Y saludamos ya a José Ribagorda, editor y presentador de informativos Telecinco, fin de semana. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis? Muy Muy buenos bien, días. pues gracias por estar con nosotros sobre todo y con nuestros alumnos aquí en directo a través del canal de Cortes y Totales de Twitch en este ratito de entrevista. Bueno, como a lo largo de todo este curso nos acompaña además Jesús Tobarra, que va a estar pendiente de las preguntas que podéis ya hacer a través del chat de nuestro canal Cortes y Totales, os recordamos. Bueno, y hoy queremos hablar también de tu figura como periodista, como editor de informativos, como presentador, pero también como esa faceta que tienes también de periodista experto en información gastronómica, porque hemos de decirte que tenemos muchos alumnos que están pendientes de esta conexión, que quieren orientar un poco su especialización hacia la información gastronómica, ¿no? Que cada vez tiene más adeptos. Así que vamos a empezar, si te parece, lo primero por esa faceta al frente de informativos Telecinco fin de semana, esa particularidad de hacer la información, Pepe, de fin de semana en la que tú ya tienes larga experiencia, equipos que son de trabajo más reducidos, pero que no se puede bajar ni un ápice, ¿no? La calidad de la información, luego hablamos también, y se lo contamos a los alumnos, la necesidad a veces de reportajear esa información que ha sido actualidad durante la semana. ¿Cómo es ese trabajo de trabajar en fin de semana en informativos Telecinco? Pues sí, tú has dado con la tecla. O sea, son equipos más reducidos, trabajamos con unos equipos limitados en cuanto al número de redactores con respecto a entre semana, ¿no? Pero los informativos son los mismos, o sea, tienen la misma duración, el nivel de exigencia es el mismo, con lo cual pues nos obliga siempre a hacer un sobreesfuerzo especial. Yo pienso que los equipos son absolutamente fundamentales en cualquier circunstancia, pero nosotros siempre decimos que el fin de semana somos como una gran familia, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? O sea, muchas veces los compañeros tienen que ayudarse entre ellos, en la edición pasa exactamente lo mismo, es una labor absolutamente coral, ¿no? Sin la cual sería imposible, ¿no? Requiere pues una dinámica de trabajo, un esfuerzo, una identificación de objetivos, estamos todos muy comprometidos en sacarlo adelante, sabemos de las dificultades que hay y por eso el valor que tiene el trabajo de la redacción en fin de semana, pues siempre se tiene que tener una consideración especial hacia él, ¿no? Porque es mucho trabajo y porque la actualidad es la misma, ¿eh? De hecho, muchas veces yo siempre digo que todo pasa en fin de semana. O sea, muchas veces no tenemos tiempo para analizar. A mí me gusta siempre hacer un análisis o una proyección de lo que pueda pasar la semana siguiente, ¿no? Pero muchas veces la propia actualidad nos desborda, ¿eh? Y más con los 2 últimos años, que no hace falta que os recuerde lo que estamos viviendo, ¿no? Desde un estado de alarma que se dictó en un fin de semana, un volcán que la erupción fue en fin de semana, una Filomena que nos pilló en fin de semana, y ahora pues la situación bélica que estamos viviendo, ¿no? Porque ¿cómo es contar ahora mismo esta experiencia, ¿no? Este enfrentamiento bélico que además tiene visos de ser bastante de extenderse en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? Porque después de pasar, como tú dices, de un estado en el que hemos contado noticias pues muy tristes, muy desagradables, como es la pandemia, ahora parece que no salimos de una y nos metemos en otra, ¿no? Sí, menos mal que bueno, la pandemia nos sirvió un poco casi de entrenamiento, ¿no? Para mí no ha habido un reto informativo más colosal que la pandemia, ¿no? Y más prolongado en el tiempo. Es imposible, ¿no? Aquello nos vimos en algunos momentos desbordados completamente, ¿no? Con un país paralizado de un viernes a un sábado. Aquello fue realmente tremendo, ¿no? Con los frentes eran infinitos, o sea, inabarcable. Tenías que hacer una selección de criterios de por dónde ir, porque la situación es una situación insólita que no habíamos abordado nunca y con un nivel de preocupación todos tremendo y bueno, es algo verdaderamente un caudal y un volumen de trabajo descomunal, ¿no? O sea, no había manera de abordar un acontecimiento de esa magnitud y además, como os digo, con las limitaciones propias del fin de semana, ¿no? Y el conflicto bélico, pues lo mismo. O sea, una guerra que nos afecta a todos muy cerca, que la sentimos muy próxima, que nos obliga a hacer una cobertura realmente especial
y el despliegue que hemos tenido que hacer es tremendo, ¿no? Con enviados especiales, corresponsales que tenemos en casi todos los países, o en Europa, América y Moscú, hasta que hemos podido emitir y contactar con nuestro corresponsal allí. Y luego pues las mil y una connotaciones que tiene la guerra, ¿no? Solidaridad, iniciativas, en fin, o sea, muchísimo trabajo, una guerra que nos está tocando a todos muy, muy de cerca y que a mí particularmente me está afectando, ¿no? Ver las imágenes, porque las sentimos como muy cercanas, ¿no? Y pensamos que el espectador tiene esa misma percepción, ¿no? Que tenemos una guerra a las puertas y que además puede tener una implicación a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues ha habido situaciones el de fin de semana cuando Putin ha puesto en marcha su dispositivo nuclear, informa de eso, informa de eso. Yo muchas veces se lo digo a Ángeles y se lo digo al realizador, digo, mira, es que vamos a dar la comida a millones de personas, ¿no? Pero es que realmente, este fin de semana pasado, con las imágenes de Bucha, de los cadáveres en la calle, tengo la sensación de que muchas veces los acontecimientos que se producen el fin de semana luego marcan la actualidad de la semana, ¿no? Y este fin de semana pasado lo vimos con Bucha. Llevamos toda la semana hablando de las atrocidades perpetradas contra la población civil y bueno, pues, pero es que es así. O sea, yo realmente... Hay una foto que nos hicimos Ángeles y yo, terminar un informativo del domingo, que acabamos reventados, porque es mucha la tensión, es mucha la emoción. Nosotros no somos bustos parlantes, sino que también tenemos nuestros sentimientos, y cuando ves escenas de personas mayores, de mujeres, de niños, o sea, el lado más cruel, ¿no?, de la guerra, que es cuando sufre la población civil, pues realmente nos afecta. Y aparte del tremendo trabajo, porque va cambiando la escaleta constantemente, porque se van produciendo acontecimientos de forma permanente y encadenada a lo largo de la mañana, y que te obligan a modificar, a abrir, a cerrar, a variar la escaleta y bajar lo que tenías previsto al inicio, hacer la selección que tienes que hacer de noticias, que priorizamos hoy, si congreso del PP, o guerra, o huelga de transportistas, en fin, porque han sido situaciones... Estamos viviendo una época de verdad que nos vemos un tanto desbordados los periodistas, ¿eh? Hay tanta información, hay tantos frentes informativos, que la verdad es que hay que hacer un ejercicio estricto y muy sesudo de por dónde orientas la actualidad, por dónde la enfocas, por dónde vamos a interpretarla, por dónde... En fin, son momentos complicados, ¿eh? Menos mal que ya nos han pillado con unos ciertos años y con una cierta experiencia, ¿no? Y tenemos afortunadamente también una redacción muy profesionalizada, con profesionales de muchos años, gente joven, pero gente con mucha experiencia, y eso nos ha permitido pues salgamos adelante con los resultados que estamos teniendo, ¿no?, hace ya muchos años. Fíjate, has hablado algo importante que contamos siempre a nuestros alumnos, Esther y yo, que es la edición. Tú, Ángeles, y tú sois los editores de vuestro propio informativo. ¿Cómo es esa labor? ¿Cómo se deciden? Tú hablabas antes de esas imágenes tan duras de la guerra que os llegan y que a veces pues pensáis si darlas, el cómo darlas. ¿Cómo es eso? Y evitamos muchas, ¿eh? Sí. Hacemos una labor de filtración, porque hay imágenes que añaden una crudeza extrema que pensamos que es innecesaria, ¿no? No se pueden contar las cosas evitando determinados planos, evitando determinadas situaciones, porque no aportan nada más que crudeza y nada más. O sea que hacemos una labor de filtración, sí, pero sí, en estos casos, claro, la labor de edición pues es absolutamente prioritaria y fundamental, ¿no? Y si es de forma consensuada, como lo hacemos Ángeles y yo, pues siempre dos puntos de vista pues abarcan mucho más que el de una sola persona. Yo he estado editando muchas veces solo y entiendo que cuando compartes también con el equipo de edición, los coordinadores, y hablamos de las sugerencias, de los temas y por dónde abrimos, pues siempre tratamos de hacerlo de forma un tanto consensuada y, claro, bueno, y escuchando también a la redacción, que en muchas ocasiones también ellos opinan sobre la conveniencia de abrir con un determinado tema o con otro, o un perfil del mismo tema u otro, en fin, porque aquí ya no es abrir con una noticia, sino las noticias son de tal magnitud que te obliga a ser muy selectivo a la hora de establecer un criterio, ¿no? Es decir, por dónde lo abordamos, sino por una situación humanitaria,
va dependiendo un poco de la actualidad, por donde vaya, o una irrupción de Zelensky, o una imagen dramática en las fronteras, o unas iniciativas de solidaridad que se desbordan. En fin, son tantos y tantos los perfiles, por eso os decía que son noticias de tal grado de magnitud que es, muchas veces te obliga a hacer una selección muy escrupulosa, muy sesuda, y siempre pensando en el espectador, ¿no? Que yo creo que es la prioridad. O sea, yo la máxima que tengo es qué le puede interesar más al espectador, ¿no? Dónde podemos arrojar más luz sobre lo que está pasando, ¿no? Nos gustaría tener más capacidad de análisis, de interpretación, pero muchas veces nos vemos desbordados por la propia actualidad. O sea, tenemos los medios que tenemos y solamente con contar las cosas ya tenemos, nos damos por satisfechos, ¿no? Priorizando un poco el interés del espectador, lo que le pueda inquietar, ¿no? No tenemos capacidad para ir más allá. O a mí me gustaría, ¿no? Interpretar. Siempre se dice el fin de semana tienes la perspectiva de lo que ha pasado, puedes interpretar, puedes tal vez analizar, puedes buscar la opinión del experto, pero no siempre se puede por las limitaciones que tenemos. Y es decisivo tener una buena pareja de baile, en este caso, a la hora de presentar, como es Ángeles Blanco. Estuvo también aquí con nosotros y con los alumnos y nos contaba un poco, pues eso, las dificultades de hacer ese informativo de fin de semana. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa complicidad después de tantos años? Y si se presenta mucho mejor cuando tienes una pareja de edición al lado y una persona presentando al lado que solo, me imagino, porque también tendréis que librar y tenéis vuestra vida. Sí, ya os lo decía antes, ¿no? O sea, dos personas, pues tienes un campo de visión mucho más amplio, ¿no? Pues como os dije, ¿no? Es una labor la que hacemos común y pensamos... tenemos unas ideas bastante aproximadas y un concepto de lo que es la información bastante aproximado, que es importantísimo, pero una persona con la que te entiendas, con la que tengas sinergias, con la que tengas complicidad, ¿no? Y en este caso, pues ella y yo, lógicamente, la tenemos, ¿no? Tenemos buena relación y eso es fundamental. A la hora de presentar también se establece una dinámica distinta, hay una cierta confianza y bueno, y hay una valoración profesional por ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, Ángeles es una persona con años, con criterio, a mí me aporta mucho, me ayuda, todo lo hacemos de forma consensuada, valoramos los pros, los contras, a veces pues tenemos nuestras diferencias lógicas, unos pensamos que podemos abrir con una cosa, otros con otra, con este perfil o con este otro, pero bueno, yo creo que en la divergencia pues muchas veces encuentras la sinergia y encuentras el acierto, ¿no? Y es cuestión de contrastar, de valorar, de opinar, pero para mí es algo fundamental tener el apoyo de una edición, en la edición de ella y también de los coordinadores, ¿no? Que también hacen sus aportaciones, ¿no? Pues mira, en eso os pasa como a Esther y a mí, sí, en el caso de la docencia. Ya llevamos muchos años. Vamos a hablar ahora, lo decía Esther, de esa faceta, de esa especialización. Tienes una web que se llama De las cosas del comer. ¿Cómo surge ese espacio de información gastronómica que se llama además como tu último libro? Y creemos además que tiene un significado, ese nombre muy especial para la familia, que tú nos podrás desvelar. Sí, sí. Bueno, pues esto surge, a mí me ha interesado siempre la gastronomía, ¿no? Es una de mis grandes aficiones. A la gastronomía le he dedicado mucho tiempo y mucha pasión y mucho tiempo libre. Me ha enriquecido profundamente, ¿no? La lectura de gastronomía, las experiencias gastronómicas, las gentes que he conocido a través de la gastronomía. O sea, para mí es un leitmotiv, forma parte de mi vida. O sea, cocinamos en casa, nos gusta dar de comer en casa, tenemos enormes experiencias gastronómicas siempre. Nos gusta que nuestra casa sea abierta y que la disfruten nuestros amigos y hacer cosas en común, ¿no? Siempre me ha interesado. Entonces, en fin de semana especialmente, siempre pensé que era un contenido que enriquecía al informativo y además era muy apropiado para el fin de semana. O sea, yo siempre he divulgado la gastronomía, todas las gastronomías, sea la de vanguardia, sea la de tradición, de la que podría hablar muchísimas cosas, ¿no? Y entonces pues surgió de esa manera. O sea, es un contenido casi fijo en mi informativo, la gastronomía. Ha tenido un enorme grado de aceptación, la gente lo valora mucho y les gusta muchísimo, porque lo que hacemos es favorecer el conocimiento, ¿no? Del producto, de cómo se elabora,
vinculado también a las tradiciones nuestras, ¿no? Gastronómicas, ferias, en fin, los perfiles son... Ahora estamos preparando un vídeo de gastronomía de Semana Santa propio, ¿no? Y vamos a descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Y que cada zona tiene su especialidad y, bueno, pues eso es una manera de divulgar, ¿no? La gastronomía y de despertar el interés del espectador por cosas que a todos nos gustan, ¿eh? Comer nos gusta a todo el mundo y comer y hacerlo bien, pues yo creo que es fundamental. Y para hacerlo bien tienes que dotar tu paladar de conocimiento también, ¿no? Si no es imposible, ¿no? Surgió así, de una forma espontánea. A mí me encargaron, empezando a hacer un post dentro de la web de Mediaset, de Telecinco, de Informativos Telecinco, donde yo contaba mis experiencias. Y eso pues se fue engrandeciendo hasta crear la web que hicimos, no la diseñó Mediaset, y a partir de ahí incorporé yo también a mi mujer, que es la que lleva la directora de contenidos, porque a mí no me da la vida ya para tanta actividad. Y bueno, pues es un trabajo ímprobo. O sea, la web lo que da es muchísimo trabajo, ¿no? Es una web muy amplia, muy ambiciosa, donde difundimos noticias gastronómicas, donde contamos nuestras experiencias que vivimos, hacemos entrevistas también cuando vale la ocasión, cocinamos en casa con personajes relevantes, ¿eh? Todo esto la pandemia de alguna manera lo ha dinamitado y lo ha paralizado todo. Pero bueno, durante la pandemia hicimos de altavoz de muchísimas iniciativas, nos hicimos eco de muchísimas labores que han hecho los cocineros, gente de productos, en fin, sí, ha sido un enorme altavoz. Y sí, la web lleva el mismo título del último libro que me encargó Planeta, y fue pues una continuación de mi primer libro, que fue Cocineros sin estrella, que fue una serie también de 15 capítulos de Telecinco, que pusimos el foco en la cocina tradicional y se lo quitamos a la cocina de vanguardia, ¿eh? Yo creía que esa cocina estaba muy oscurecida y estaba un tanto arrinconada, ¿no? Dado el relumbrón que tenía la cocina de vanguardia, y todos los titulares, todos los focos, todo se lo llevaban los cocineros con estrella, y yo quise poner el foco en cocineros muy experimentados que no habían tenido ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y creo que fue un aldabonazo y removió muchas conciencias, y desde entonces yo creo que la cocina tradicional ha recobrado el valor que nunca tuvo que haber perdido, ¿no? Y también con el éxito de estos programas también de concurso, ¿no? Que hay, que ahora mismo pues parece que todo el mundo le gusta cocinar, tanto sean famosos como niños, y que está teniendo mucho boom. No sé si tú en esto de la especialización crees que también es bueno, y te plantearías a lo mejor pues en un futuro no muy lejano hacer algún espacio así. No sé qué formato queda por hacer en televisión que funcione, si te gustaría conducirlo. Y luego, por otra parte, hablando de esta especialización, si crees que sería necesaria pues un posgrado, por ejemplo, en la cuestión de periodismo gastronómico, para formar un poco mejor a los alumnos. Y yo creo que sí, porque hace falta, ¿eh? La gastronomía es un mundo muy amplio y requiere de mucho conocimiento. Todo para hacer crítica. Yo soy muy respetuoso y respeto mucho a los críticos, ¿eh? Yo crítica no me gusta demasiado hacerla. Cuando algo me gusta sí lo cuento, cuando algo no me gusta no lo cuento directamente, ¿no? Respeto un poco al crítico, yo me considero más un divulgador, pero sí entiendo que debería de haber una formación más específica, porque es un periodismo que está adquiriendo muchísimo auge, mucho relieve, porque cada vez es más la gente que se interesa por la gastronomía y quiere saber de vinos, quiere saber de alimentos, quiere saber de las propiedades de los alimentos de temporada, que me parece que es algo fundamental, saber qué tomar en cada momento del año, que es cuando mejor vamos a degustarlos y aprovecharlos. Y yo creo que sí, que cualquiera ahora puede acceder. Hay cantidad de influencers que a lo mejor no tienen el conocimiento, pero tienen muchísimos seguidores, y bueno, y se crean líderes de opinión un tanto artificiosos y artificiales, ¿no? Y yo creo que sí, que se requería un campo de formación específico para que la gente estuviera dotada de conocimiento y se hablara realmente con propiedad, siendo además periodistas, ¿no? Te animamos a ello, aquí, desde la Universidad CEU San Pablo te animamos a ello, a ponerlo en marcha. Falta hace. Falta hace. Bueno, pues llevo años ya
contribuyendo a la divulgación, y así me lo reconoce todo el ámbito gastronómico, que yo son muchísimos años ya dedicado a ello, y todos valoran, porque yo creo que es importante dotar de conocimiento al espectador, es absolutamente fundamental. Porque a través del conocimiento es cuando uno puede valorar, puede distinguir, puede diferenciar, puede apreciar la cantidad de bondades, que en este caso que tiene la gastronomía española, ¿no? Porque para mí es la mejor del mundo. La más completa Sin también. ninguna duda. Bueno, pues vamos a hablar, antes de dar paso a algunas intervenciones Y a de, Jesús también, de que nuestros tiene alguna espectadores, y pregunta para Jesús ti. que tiene alguna pregunta para ti. Nosotros también queremos saber, porque hablamos mucho de ello en nuestra asignatura, en periodismo audiovisual, ¿cómo ves el empleo de las redes sociales en el periodismo? Por parte de vosotros, los comunicadores. No sé si, bueno, pues tú eres partidario de emplearlas, si solo eres usuario para consultarlas. ¿Cómo crees que debemos hacer uso de las redes sociales los periodistas? Son tremendamente útiles. Yo ya no concibo el periodismo sin ellas, ¿no? Lo que hay que hacer es un buen uso de las mismas, ¿no? Nos llega muchísima información a través de ellas, de forma muy rápida, muy ágil, pero nos obliga también a hacer un gran esfuerzo por verificar todo lo que nos llega a través de las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos el gran problema, pues eso, de las fake news y de las noticias falsas, y hay tal aluvión de información y las redes tienen un enorme peligro. Son una gran virtud, es una herramienta muy práctica para todos nosotros, nos ayuda muchísimo, no podríamos ya prácticamente trabajar sin ellas. Yo estoy abajo, yo estoy viendo las redes y estoy viendo lo que me está entrando constantemente, pero bueno, es cuestión de saber elegir bien los timeline que más o menos eliges tú y las cuentas que tú eliges, que sean cuentas fiables, que sean cuentas contrastadas, porque si no puedes caer en la maldad que tienen las redes, ¿no? Se difunden muchísimas imágenes y noticias que son falsas y que luego te cuesta mucho desmontar un argumentario que es falso, y aparte daña mucho tu prestigio, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero hay que saber contrastar bien y elegir bien las cuentas y tener una noción muy clara de qué cuentas son realmente útiles y qué cuentas desinforman de forma habitual, ¿no? Y contrastar y verificar y verificar. Esa es la máxima que yo siempre les doy a los redactores nuestros y es, bueno, ya lo tenemos establecido como método de trabajo. O sea, no damos por válido casi nada si no lo tenemos plenamente verificado, ¿no? Es muy importante. Pero vamos, yo creo que tanta desinformación, tanto bulo, tanta fake news y tanto uso malintencionado de las redes por parte de cualquiera que pueda informar, yo creo que revitaliza también un poco el papel del comunicador y del periodista tradicional, ¿no? Yo creo que ese papel, con tanta desinformación y tanta falta de información de calidad, muchas veces yo creo que lo que hace es potenciar poner en valor y dar valor al periodismo tradicional, el periodista que lleva años, que tiene sus fuentes, que tiene su credibilidad ganada durante mucho tiempo. Y yo creo que de todo esto, de alguna manera, salimos fortalecidos los periodistas de corte tradicional, ¿no? Y que nos avalan años de experiencia y yo creo que es una batalla que en este caso pues nos terminará beneficiando. Ya nos está beneficiando, yo creo. Bueno, pues esperemos que así sea. Sí, vamos con Jesús Tobarra, que tiene una pregunta para ti. También ha estado pendiente del chat, que tiene alguna pregunta. Efectivamente, pues vamos a empezar con la del chat. Carolina Rodríguez dice: buenos días, José, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta, como amante de la gastronomía y el periodismo, es: ¿en cuál de las dos materias consideras más importante especializarse para ser un buen periodista gastronómico? ¿De cuál de las dos hay que nutrirse más? Juego aquí un poco también. Para ser periodista Gastronómico. Sí, Carolina es que tiene un perfil en Instagram que, bueno, pues también le gusta ir a sitios a comer y hacer, pues eso, valoraciones de lo que le gusta y lo que no, y tiene pensado hacer su trabajo de fin de grado pues en este campo, ¿no?, de la gastronomía. Ajá, vale. Bueno, pues sí, yo creo que la especialización es lo que te lleva un poco a la excelencia, ¿no? Es decir, y el conocimiento. Lo que tienes que hacer es estar
tremendamente formada y tener un amplio, o sea, la gastronomía no es solo ir a comer, es decir, esto me gusta, no me gusta, ¿no? Sino también saber valorar por qué te gusta algo, cuál es el momento óptimo para tomarlo, qué propiedades tiene cada alimento. O sea, yo creo que esa connotación un tanto científica, porque todo el mundo puede ir y hablar y opinar, y esto me parece maravilloso, ¿no? Pero claro, luego las opiniones que cuentan, las que se valoran, pues serán de los críticos que tienen un conocimiento exhaustivo, que saben por qué se introduce una especia, cuál es el momento óptimo de cada plato, cuál es la técnica de elaboración. O sea, hay que conocer, yo creo que hay que pasar por una cocina, hay que hacer un curso de cocina, hay que aprender muchas cosas, antes que, si quieres ser un periodista gastronómico respetado, ¿no? Y luego hay que tener un volumen de conocimiento. Yo echo de menos personas de referencia que se nos han ido, que se nos van yendo, pues son mayores, pero que tienen cultura gastronómica, el origen de los alimentos, de dónde llega la patata, de dónde llega todo ese tipo de cómo se ha elaborado tradicionalmente cualquier tipo de plato, qué grado de identidad tiene cada plato con el territorio. O sea, hay un sinfín de matices que tiene la gastronomía que van más allá de que vayas a un sitio y opines sobre un determinado plato porque te ha gustado mucho, ¿no? Hay que tener criterios, hay que saber valorar las técnicas de elaboración de los platos y opinar pues cuando realmente tengas solvencia tu opinión, ¿no? Opinar puede opinar todo el mundo. Hay opiniones contrastadas y opiniones que se valorarán siempre más unas que otras, ¿no? Y yo pues respeto mucho a críticos que sé que llevan muchos años, que están viajando constantemente, que están probando constantemente, que están experimentando constantemente y que pueden hacer una opinión, o pueden dar una opinión crítica sobre cualquier tipo de plato, de producto. Vamos con las preguntas. Sí, bueno, para nosotros como alumnos, a pesar de que el trabajo es de fin de semana, si nos toca estar en la redacción de prácticas, ¿crees que podemos aprender más o hacer más cosas que de lunes a viernes? ¿Nos recomendarías que las hiciéramos en esta edición? Sí, seguro. Yo podría decir, bueno, la de becarios que han podido pasar, que ahora mismo son magníficos profesionales, magníficos, y han trabajado a destajo en fin de semana. Me gustaría que tendréis que haber buscado algunos que opinaran y nos contaran y hablaran, ¿no?, de lo que ha sido su experiencia en fin de semana de Telecinco. Sí, la verdad es que se trabaja muchísimo y a lo mejor en un mes de fin de semana en Telecinco es 6 meses entre semana, ¿no? Porque tienes que hacer de todo, tienes que hacer colas, tienes que hacer enseguida vídeos, tienes que salir a hacer directos. O sea, no hay tiempo ni para respirar, el fin de semana. O sea que sí, es un campo de experiencia. Casi no tenemos tiempo nosotros de enseñar, pero solamente entrar en la propia dinámica de la redacción, aprender de los compañeros, de cómo editan las noticias, del enfoque que le dan, de los matices que ellos aportan a la información y el estilo que tenemos, que es muy directo y muy ágil, ¿no?, de contar las cosas en Telecinco, porque los informativos Pillar Base son muy vibrantes, a pesar de que llevamos con el mismo decorado ya casi 30 años, sí, eso es algo que pero sí que no son unos informativos que se hayan quedado antiguos. O sea, tú ves, o sea, está todo como muy engrasado, y todo fluye y son informativos muy rápidos, ¿no? Que eso es lo que siempre valora el espectador, ¿no? Y informativos también muy objetivos, ¿no? Esa es una de las máximas que nos han hecho distintos y siempre va a haber podido trabajar en libertad, ¿no? Eso es algo tremendo. Hemos tenido siempre una dirección de informativos que nos ha dejado a los editores que tengamos nuestros criterios y que trabajemos con absoluta libertad. Y todo eso, pues de alguna manera, los redactores que entran les estás transmitiendo indirectamente pues una ética, una manera de proceder. El compromiso es con el espectador y no es ni con poderes fácticos ni con poderes políticos, ni nada. Nosotros podemos hablar con libertad porque siempre la dirección de la empresa nos ha dado a los periodistas en esta casa absoluta libertad para trabajar. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? Yo creo sí, mira, justo ahora.
Marina Pozo dice, buenos días, cuenta con la experiencia como subdirector en los desayunos de Televisión Española junto a Pepa Bueno. Acostumbrado al ritmo de los informativos, ¿cómo fue conducir un programa de tertulias? Joder, pues fue muy duro porque primero me obligaba a levantarme a las 3:30 de la mañana, 3:30, 4, que eso ya, la vida te cambia un poco, ¿no? Y luego fue una experiencia muy grata con Pepa Bueno porque modificamos completamente el formato de los desayunos, ¿no? Los desayunos en Televisión Española eran una simple entrevista. Y con Pepa Bueno se cambió todo, cambiamos el decorado, buscamos el perfil de los tertulianos, conexiones, entrevistas en el plató, lectura de prensa. Era vibrante, era un informativo, era 1 hora y media lo que duraban, o 2 horas los desayunos, plenos de conexiones por todos lados, o sea, que era como hacer una información donde introducíamos también la tertulia y las entrevistas, ¿no? O sea, que era un auténtico magazine informativo, ¿no? El cambio fue espectacular. Tuvimos muy buenos resultados, además de audiencia, y tengo un gratísimo recuerdo, a pesar del tremendo esfuerzo, pero dejé la presentación de fin de semana en Televisión Española y fue en 1 año y medio el que estuve en los desayunos de su director, la verdad que muy, muy intensos, pero que guardo un gratísimo recuerdo de lo que fue, ¿no? Experiencia dura, pero muy gratificante. Pues si entra alguna pregunta más, yo sí querría hacerte también una más, Pepe. Bueno, hemos contado y contamos siempre en la historia de la televisión, en nuestra asignatura, cuando nacieron Informativos Telecinco, ¿no? Esa historia de esa cadena privada de televisión, entonces con Luis Mariñas al frente. ¿Quiénes han sido tus grandes maestros? ¿Quiénes han sido tus grandes referentes en esto del periodismo? Te hemos oído en alguna ocasión. Me alegra que me hayas citado a esa persona, porque para mí es el gran referente que he tenido, ¿eh? Porque me acogió año 90, 91, finales del 90 en Telecinco, y fue cuando empezamos un poco también a perfilar la incipiente infraestructura informativa de Telecinco, con aquel informativo mítico que fue Entre hoy y mañana. Y de Luis Mariñas he aprendido prácticamente todo, ¿no? Me sentó las bases, ¿no?, de lo que iba a ser mi oficio, con el ejemplo que el profesional me dio, ¿no?, con lo que os decía, ¿no?, de esa ética, de ese compromiso siempre con el espectador, siempre con la equidistancia, con los poderes fácticos, los poderes políticos. No podemos estar adscritos ni a unos ni a otros, siempre debemos de informar, ¿no? Y con ese sentido también tan vivo, ¿no?, y tan espontáneo y tan original, ¿no?, de concebir formatos informativos. Creo Entre hoy y mañana, introdujo también la figura del comentarista en los informativos, los análisis de personalidades tan dispares como Francisco Umbral, Santiago Carrillo, Ramón Sánchez Ocaña, Adolfo Marsillac, para hablar de cultura, en fin, o sea, una variedad, y siempre con ese criterio, ¿no?, gente de todas las ideologías. Informativos de noche donde debatía un periodista más de derechas y un periodista más de izquierdas, porque la gente sacara sus conclusiones, esos debates maravillosos que hubo con Jiménez Los Santos y Martín Prieto, por ejemplo, que eran dos conceptos completamente distintos, ¿no? Y bueno, para mí es una referencia que le sigo teniendo muy presente siempre. Luis Mariñas siempre va a estar presente en mí. Reconozco que fue un magnífico director de informativos, creó toda la infraestructura de la que todavía vivimos, y a él le debemos absolutamente todo, y además unos informativos que desde el primer momento han sido referencia para el espectador, ¿no? Hemos vivido momentos muy buenos, y luego en esta última etapa también te puede destacar el trabajo de Pedro Piqueras, que digamos que es el efecto ya consolidación final, ¿no? O sea, con él llegamos a dominar todas las franjas, y durante muchos años Pedro ha sido la referencia y lo sigue siendo, ¿no? Aunque tenga ahora menos cuota de pantalla por muchas circunstancias que muchas veces son ajenas a nosotros, pero bueno, los informativos de Telecinco, con la etapa de Pedro, que sabe como muy pocos captar el interés del espectador, pues se han posicionado donde están ahora mismo. Tenemos una pregunta más que acaba de entrar. Sí, Carla García
Dice, buenos días, quería preguntarle qué aptitud cree que debe tener un buen periodista de los informativos. Muchas gracias. Bueno, pues A modo de consejo, ¿no? Casi. sí, como todo periodista, pues estar siempre tratar de captar, ¿no?, el interés del espectador buscando pues aspectos novedosos, aspectos poco conocidos. Eso es debe ser un don natural de cualquier periodista, ¿no? Contrastar mucho la información, hacerte creíble, pues tratando de obtener primicias informativas. Y luego, pues siendo un periodista de televisión, pues tienes que tener en cuenta el valor también de la imagen, ¿no? Es importante. Hay muchas veces que a lo mejor no es tanto informativo, pero tiene un componente más emocional, ¿no? Y las imágenes influyen mucho, importan mucho, llaman la atención mucho, conmueven mucho. Ahí cobra un valor importante, ¿no? La emoción, tanto como el conocimiento o la información, ¿no? Yo creo que un periodista de televisión pues tiene que tiene plenamente ser consciente de eso, ¿no? Y luego, pues eso, rigor, y preparación. Y no caer nunca en sensacionalismos, ser serios a la hora de transmitir la información, contrastarla, documentarla, aportar datos, me parece importantísimo, ¿no? Aportar datos que arrojan mucha luz sobre cualquier tipo de situación. Y bueno, pues los valores clásicos de un periodista, pero bueno, a sabiendas de que aquí trabajamos o nuestro material son imágenes, ¿no?, que grabamos, ¿no? Y aquí la labor, hay que reconocer también la labor de los cámaras, es muy importante, ¿no? La labor de los realizadores, los técnicos de sonido, la gente que está en el control, es absolutamente prioritaria y fundamental, ¿no? Un buen realizador ayuda muchísimo, aporta muchas ideas y normalmente en Telecinco lo que tenemos son muy buenos profesionales, gente que además que vive la imagen, que siente la imagen, que estamos todo el día pendiente, mira qué imagen, mira esta, mira la otra, esto nos va a servir de apertura. Con esto podemos dotar al vídeo o al reportaje de una emoción especial, de un interés especial. Es tremendo, mira lo que nos ha llegado ahora por redes, mira lo que nos ha llegado esto. En fin, o sea, es una labor, pues eso, de estar muy pendiente de la imagen, ¿no? Es fundamental. Pues cuántas cosas interesantes, Pues sí, informar, contrastar, vaya, dos cosas y consejos importantes. Ha sido un placer tenerte este ratito de entrevista, sobre todo por lo que nos has enseñado y por lo que nos has recordado también. Nosotros la figura de Luis Mariñas la mantenemos presente siempre, ¿verdad? Mantener viva la historia de la televisión. También porque ellos la conozcan, ¿no? Es historia de la televisión. Sí. Y un hombre que revolucionó formatos. No he conocido a nadie con ese grado de originalidad, de imaginación para desarrollar formatos informativos, televisivos, ¿no? Ernesto Sáenz de Buroga, trabajé mucho tiempo en Televisión Española, fue el que me llevó a Televisión Española, fue un gran dinamizador de redacciones. O sea, yo creo que hay un antes y un después, y la televisión ocupó el papel tradicional de la radio con Miguel Ángel Blanco. Es una experiencia que viví muy intensamente, porque nos fuimos a retransmitir aquella mítica manifestación de Bilbao, y luego vino el asesinato de Miguel Ángel Blanco y cuando se movilizó España, sí. Y la televisión estuvo permanentemente contando ya todo en directo. Luego también vino ya la muerte de Lady Di, que la retransmitimos también en directo en Televisión Española. O sea, Ernesto Sáenz de Buroga es un gran, enorme dinamizador, hizo mucho por retransmitir en directo y que la televisión ocupara el tradicional papel de la radio. Pues eso parecía que siempre era la radio la que podía transmitir a tiempo real de lo que estaba pasando. Pero ya con los medios técnicos, la televisión, para mí, a raíz de lo de Miguel Ángel Blanco, da un salto cualitativo y ya no se entiende nada de lo que pueda pasar si la televisión esté en directo. O sea, podemos estar prácticamente ya en directo 24 horas si los programadores de la cadena lo tienen a bien, ¿no? Y está pasando, que la Sexta hace despliegues de 7, 8 horas en unas elecciones o en cuanto hay una noticia de alcance, ¿no? Y bueno, pero yo creo que en estos últimos años tan trágicos que estamos viviendo, yo creo que el papel de la televisión ha sido fundamental. Sigue siendo el medio por el que se informa la inmensa mayoría de los españoles y yo creo que ha estado a la altura de los acontecimientos tan trágicos que nos ha tocado vivir.
Pues esperemos que así sea. Un gran periodista y encima del Atleti. Eso, porque nosotros los dos somos del Atleti, que no te hemos querido hacer ninguna pregunta, pero ya sabemos que además no tienes vergüenza de decirlo, incluso en directo, al final del informativo. Absolutamente ninguna. Eso está bien. Vergüenza y ni complejos, ninguno. O sea, además no tengo que estar acomplejado. Claro, y ahora De ser menos. del Atleti, ni de ser taurino, no Claro. tengo que tener ningún tipo de complejos, porque es una actividad cultural reconocida como patrimonio cultural inmaterial y plenamente artística, y la defiendo a capa y espada ante quien sea y como sea. Y el Atleti, por supuesto. Pues el Atleti no hay ni que defenderlo. Efectivamente. Se defiende Gracias, por sí Jesús. solo. Gracias también a Jesús Tobarra, como siempre, porque nos ha ayudado con las preguntas, a vosotros también con las preguntas que habéis hecho en directo. Y nada, pues emplazarte a otro momentito para pasar este rato con los alumnos y seguir aprendiendo de ti. Sí, pues Arevago, ya sabes que tienes aquí unos espectadores en el fin de semana. Unos incondicionales, y un beso muy fuerte también para Ángeles Tu pareja de Blanco, baile. tu Muy pareja bien. de baile, que también le Se tenemos lo daré de mucho vuestra cariño. parte. Muy Pues bien. nada, Muchas Muchísimas un gracias. gracias. saludo Que a vaya muy los bien. alumnos y ha sido un placer estar con todos vosotros y cuando queráis a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra transmisión Un en abrazo. Twitch, en Condes y Totales. Chao. Hasta luego. Chao. Luego.